Allora, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, amada familia israelita, amado hermano, hermana, que igual vas a ver este video grabado en los medios virtuales. Quiero que el Ruach HaKodesh, el espíritu de Adonai Elohim, les hable. Yo solamente voy a hacer hoy una voz que se deja guiada por este espíritu de santidad. Y esta voz va a tocar hoy un tema de un libro y en los siguientes tres sábados vamos a tocar ese tema del y estudio del profeta Nahum. Ya saben, estamos estudiando todos los profetas de la palabra. Hemos estudiado y seguimos estudiando la Torah. No hay fallo, no se preocupen por eso, pero ya llevamos tiempo enseñando la parasha. Ustedes han escuchado muchos estudios, han hecho muchos estudios conmigo sobre la parasha, pero estamos en unos tiempos proféticos y estamos en unos tiempos cuando hay muchos profetas. Desafortunadamente, la mayoría de ellos son falsos. ¿Por qué? Porque un profeta tiene que hablar conforme a la Torah. Si no habla conforme a la Torah, esta era pena capital. Deuteronomio 13, lean ahí y van a ver lo que es un profeta. Entonces, yo voy a ejercer el don de profecía y el don de profecía no es más que hablar la voz de Adonai Elohim. Cualquier profeta decía, así habla el Señor, decían ellos. Así habla Adonai, así habla Yudhei Bavhei. Entonces, yo no puedo decir así habla Adonai y después poner palabras mías. Yo cuando digo así habla Adonai Elohim, yo voy a leer lo que dice el espíritu profético aquí escrito. Hoy toca el libro de Nahum. Hermanos, el libro de Nahum, el profeta Nahum en sí, es el libro y el profeta menos predicado en todo el mundo, a nivel internacional, a nivel de cualquier tipo de denominación. El libro de Nahum, por las estadísticas, es el menos predicado. Yo digo, ¿tendrá menos valor el libro de Nahum? ¿No es la misma voz del Eterno? No sé, la tradición cristiana lo ha definido como eh, han clasificado profetas mayores y profetas menores. Profetas menores. ¿Cómo que es un profeta menor? ¿Por qué es menor? ¿Por qué es inferior a algo? A mí me es mil veces superior. Si en la palabra de Adonai Elohim aparecía, ¿no? El profeta Martín. Wow, no, el hermano estaría leyendo todo el día su libro. Usted se da cuenta qué privilegio ha tenido cualquier profeta que fue inspirado por Adonai Elohim para escribir y que se quede en la Biblia sus escritos. Es un gran privilegio. Y menospreciamos no solamente al profeta, sino a su mensaje, como que sería una profecía menor. ¿Qué va? Vamos a ver hoy que esta profecía que se le ha dado a Nahum es tan actual para nuestros días que ni nos podemos imaginar. Vamos a ver conexiones con otros profetas, conexiones con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya estamos mirando para estos tiempos que están llegando, se están acercando, el tiempo se está acortando. Y la voz profética tenía este propósito de traerle conciencia a uno de que tiene que prepararse por un día de juicio, cuando viene el creador del universo y cada uno de nosotros va a estar cara a cara con él. Y él nos va a poner ahí el video de toda la vida y dice que cada boca se va a quedar callada. Ahí no va a haber más excusas. Esto fue el mensaje de los profetas. Entonces, lo mismo debemos hacer nosotros hoy en día. Estudiar el mensaje de los profetas porque es mensaje actual. Tanto como ayer, como hoy y hasta la venida de nuestro Don Yeshua HaMashiach, cuando vamos a estar con él en la gloria y todo el cielo y la tierra va a arder. Ahí ya no van a funcionar más los profetas. Dice, todas las cosas pasaron,
y nadie va a tener memoria de lo que ha pasado. Pero mientras haya el cielo y la tierra, los mensajes proféticos ahí están para nosotros. ¿Sí? Por eso vamos a ver que el libro de Nahum tiene un tono implacable y una concentración en la caída de Ninive, que prácticamente ese tono, ¿no? Su brevedad, hacen que muchos lectores modernos lo perciban como un libro ajeno, excesivamente severo o meramente histórico. Sin embargo, una lectura cuidadosa muestra que no es una pieza decisiva para comprender la santidad de Adonai Elohim, la caducidad de los imperios violentos, la diferencia entre paciencia y permisividad. También vamos a entender el alivio que el juicio de Elohim trae al remanente oprimido. ¿Por qué digo remanente oprimido? Prácticamente el libro de Nahum es una profecía en contra de la ciudad de Nínive. Era la capital, ¿no? Del imperio asirio. Era top, era el número uno en el mundo, toda la economía. Era tremendísimo lo que había ahí. Pero la ciudad de Nínive y como el imperio en sí oprimía al pueblo de Adonai Elohim. Entonces, se le da la oportunidad a Nínive de arrepentirse y después le enviaron a Jonás con el mensaje para arrepentirse, que un poco ahí se arrepintieron, sí, por unos cuantos años, pero no duró mucho y volvieron a sus propios pecados y fueron destruidos. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta lo de la ciudad de Nínive, porque él no solamente ha hablado con un imperio, él no solamente ha hablado con una ciudad y con unos reyes y con un sistema. Este es el patrón que Elohim usa en su juicio para todo el sistema del mundo, que sea político, que sea social, que sea religioso, que sea dentro del pueblo de Israel. Él es el mismo. Él aplica a todo el mundo el mismo tratamiento. Y si ni siquiera su pueblo se ha escapado, como hemos visto en el libro de Lamentaciones, ni siquiera su pueblo se ha escapado de su juicio, de su ira, nadie en la tierra se va a poder esconder si no se arrepiente, ¿sí? Del castigo de Adonai Elohim. Es normal que el libro de Nahum no sea predicado. ¿A quién le gusta escuchar, no? Cada Shabbat o cada domingo, vamos a suponer, ¿no? Mensajes de juicio, mensajes de arrepentimiento. Es que se cansan y dicen, ¡guau! Pero este Dios no es más nada que matanza y destrucción. ¿Qué es esto? Pero en un mundo decaído puede haber mensajes de amor. ¿Amor hacia qué? Amor hacia el pecado, amor hacia eh, el desinterés, amor a la idolatría. No puede haber. Y ahora no hablo del mundo de fuera, vamos hablando del mundo de dentro, porque en el mundo de dentro tenemos nuestros ídolos y sabemos cuáles son estos ídolos. Tenemos sistemas religiosos, tenemos mercaderes de la fe. Qué de problemas tenemos nosotros dentro. Y viene el libro de Nahum y te dice exactamente lo mismo. Mira, cualquier sistema, ¿vale? Si no se arrepiente, va a colapsar. Por eso uno llega a ser raro cuando empieza a predicar el mensaje real de los profetas, porque sería injusto predicar solamente la dulzura de la Torah. Sí, ves que a veces predicamos la dulzura de la Torah, pero no la practicamos. La mezclamos con unos sabios judíos, la mezclamos con Rabbi Rashi, la mezclamos con Talmud, mezclamos para que se nos haga más dulce, pero no practicamos
Adonai Elohim quiere. Así que ustedes van a tener este material en formato PDF para que vayan a ir ampliando el estudio. Yo todo lo que he escrito no lo voy a presentar y no lo voy a comentar con ustedes porque yo quiero que ustedes estudien por su cuenta propia y que Adonai Elohim les hable en la intimidad a través de Ruach HaKodesh. Por eso, este estudio presenta una versión del libro que fue así concebida, ¿no? Con un formato híbrido, ¿no? Entre comentario, porque empezamos por la exégesis, y manifiesto profético, porque la exégesis, debemos ver lo que el texto decía. Y después, manifiesto profético, cómo se aplica este mensaje hoy en día. ¿Sí? No podemos saltarnos estos pasos académicos. Exégesis primero para interpretar de una forma correcta. Después, la parte homilética o de manifiesto profético es cómo actualizamos el mensaje a la situación de hoy, de la persona, de la quejilá, del mundo, de la economía, ¿vale? Y por eso la meta no es solo explicar el texto, sino dejar que el texto examine a la quejilá contemporánea. En Nahum, la caída del imperio no es un dato arqueológico, es una advertencia viva para toda estructura política, religiosa y económica, ¿no? Que convierta la violencia en mundo, la mentira en narrativa y el lucro en culto. El profeta no consuela al poderoso, consuela al afligido, anunciando el fin del opresor. Y cuando hablamos de opresor, en todos los sentidos. En ese sentido, el libro continúa siendo, diría yo, extraordinariamente contemporáneo. Eh, vamos con antes de empezar, vamos con estos datos para estar bien centrados. ¿Dónde estaba situado el libro? Porque los libros en la escritura no son cronológicos. Los que son cronológicos son los primeros libros de la Torá, hay un orden cronológico, pero después, y Josué y eso, pero después todos los libros están puestos, no sé yo, de forma, diría yo, muy anárquica. No sabemos en tiempo por dónde están, por dónde está Isaías, Ezequiel, Nahum, hay una mezcla ahí. Incluso en hebreo tienen otro orden, en el Tanaj hebreo tiene otro orden los profetas, pero tampoco es cronológico. Así que para centrarnos bien, saber por dónde estamos, vamos a dejar claros este contexto geográfico, histórico también, porque debemos ver en tiempo por dónde estamos. Bueno, pues el trasfondo principal de Nahum es el imperio neoasirio y en particularidad la centralidad de Nínive como capital imperial en el periodo tardío. Nínive fue capital de Asiria, es el Mosul de hoy en Irak, para que sepan ustedes dónde es Nínive. Es decir, sigue ahí en pie como, como ciudad. Nínive fue capital de Asiria entre los años 705 hasta 612, antes de Yeshua. Y su caída a manos de coalición medo-babilónica se convirtió en símbolo mayor del derrumbe de una superpotencia. Mire, eh, el imperio babilónico ha destruido a este imperio neoasirio. ¿Por qué? Porque este imperio neoasirio no quiso arrepentirse y oprimir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¡oh, qué bien! ¡Wow! Fuimos otra vez liberados del opresor. Pero ¿qué pasa? Bajo el imperio babilónico, el pueblo de Israel, en vez de seguir en arrepentimiento, en vez de seguir en una vida de santidad, han seguido en la idolatría y en sus propios placeres. Por eso llegó el profeta Jeremías y les había dicho, ustedes tienen que cambiar, tienen que arrepentirse. Y no quisieron y pasó el desastre todo y la ruina que hemos visto en Lamentaciones. ¿Sí? Por eso, porque el libro de Nahum nos revela cómo ellos estaban bajo una presión del imperio neoasirio y fueron liberados de él a través del imperio babilónico. Pero el mismo imperio babilónico no fue usado por Elohim para ser
el libertador de ellos, sino que fue usado ahí años más tarde, en el 586, fue usado para destruirlo. ¿Por qué? Porque el juicio de Adonai Elohim no fue solamente en contra de los extranjeros, en contra de los goín, en contra de los paganos. Delante de Adonai Elohim, cualquier persona que vive en idolatría y no se arrepiente es destruida. Así que esa cosa de invincibilidad, que somos pueblo de Adonai Elohim, no existe. Además, es lo que va a revelar también el libro de Nahum, que Elohim no compite con nadie. Él destruye todo lo que no está conforme a su palabra. Todo, todo. Y cuando digo todo, hasta matrimonios o lo que sea. ¿Sí? Por eso es muy importante de cómo vivimos. Nahum confronta tanto a los dioses del imperio como la tentación de Judá de medir la realidad con categorías meramente políticas. Adonai no es una deidad tribal compitiendo con Asur. Él es el soberano de la creación, del mar, de las montañas, de tempestad, de historia. Por eso el libro no ofrece un tipo de nacionalismo simplista, más bien interpreta el acontecer histórico a la luz del gobierno moral de Adonai Elohim. El opresor, el imperio asirio, cae por su violencia, porque su violencia ha tocado límites que la paciencia divina no seguirá tolerando. Eh, en plan social, Nahum denuncia, ¿no? La, eh, su denuncia está contra la sangre, mentira, rapiña, prostitución, hechicería, comercio, mensajeros del imperio. Es decir, la crítica abarca violencia militar, fraude político, seducción ideológica, economía depredadora, propaganda diplomática, todo eso. Lo que pasa es que uno diría, eso pasaba en el imperio. No, eso es lo que pasa en cualquier sistema, hasta en el nombre de Yeshua y con la Torah en la mano. Pasa lo mismo. Porque, a ver, la prostitución es la idolatría en la palabra, ¿no? Esta es la inmoralidad espiritual. Esta es la idolatría. Y la idolatría puede ser hacia una persona, puede ser idolatría hacia el sistema en sí. Gente que sirve un emblema, gente que sirve un logo, no sirve al dador y creador de todas las cosas. Esta es idolatría. ¿Sí? Cuando seguimos patrones religiosos, patrones, eh, hacemos nuestro ceder y no salimos de él. Son patrones. Idolatramos, hay una orden de cómo ser el culto. ¿Por qué es idolatría? Porque el Ruach HaKodesh ahí ya no pinta nada. Usted tiene la métrica, tiene que seguir la métrica y lo que diga el Ruach no importa. Por eso no quiero que caigamos alguna vez en religiosidad, crear patrones, sino que entre nosotros el Ruach mueve todo. ¿Sí? Entonces, el imperio asirio es un modelo de cómo funciona un sistema y qué problemas hay en un sistema, mentiras, falsedades, ¿sí? Comercios, y tomar en cuenta que entre nosotros pueden aparecer estos tipos de problemas y que el Eterno no va a perdonar a nadie. Por eso, al menos, si no le hagamos mucho caso a Elohim, al menos por el miedo a las consecuencias, no nos metamos y no caigamos en este tipo eh, de tentaciones. Vamos con el capítulo 1, versículo 1, ¿vale? Yo voy a leer y analizar cada versículo según la traducción literal que he hecho, ¿sí? No es que no sea buena la Reina Valera, pero vamos a ser un poco más específicos. Dice que oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum en el Cosita, ¿vale? El libro de la visión. Él ha visto lo que él ha visto con antelación, todo eso. Él ni siquiera ha escuchado. Él no dice que ha hablado y él ha escuchado, no, él lo ha visto. Es muy diferente. Fue como exactamente el Juan o Daniel, el profeta Daniel, han visto ellos esta visión.
no han escuchado, ¿sí? Por eso, no hablamos aquí de un estado de meditación, estaba ahí en su privacidad y estaba meditando, ha recibido él alguna revelación, sino que vio toda esa carga profética contra la capital, ¿no? Del imperio asirio. Eh, y cuando uno ve, se le queda toda esta palabra y estas imágenes se le quedan fijados ahí en la memoria, en el testimonio. Ustedes ya saben que lo visual tiene más impacto que lo oral. Eh, por eso, el carácter escrito y público del oráculo anticipa el patrón apostólico. La revelación se da para la edificación del pueblo y para el testimonio permanente. Aquí van a ver que ya desde el primer versículo todo empieza a hacer sentido con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? En Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el Aleph y el Tab, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, ¿vale? Lo que ves, ¿vale? No le ha dicho solamente lo que escuchas, lo que ves, le ha enseñado. Y envíalo a las 7 quejilas que están en Asia, ¿no? Es Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿vale? Pues lo mismo pasa aquí, libro de la visión. Y cuando él ha dado una visión, era cosa seria. Por eso, tanto Nahum como Apocalipsis son prácticamente unos libros paralelos presentando el mismo nivel de desastre y juicio. Y lo vamos a ver ahora, cuánta correlación hay entre estos eventos. Por eso, la quejila hoy en día no puede reducir la predicación a impresiones subjetivas. Los apóstoles no decían, es lo que yo pienso, es mi impresión. Ellos decían, nosotros os contamos a ustedes lo que hemos visto con nuestros ojos y testificamos, hemos tocado con nuestras manos. ¿Sí? Así quiere decir Nahum, yo lo he visto. Juan dice, yo he visto. ¿Sí? Lo que está en Apocalipsis, lo he visto. Yo tuve que escribir. La cosa es tremendamente seria. No son nuestras opiniones. Eh, y ese tipo de mensaje llegan a presentar exactamente eso. Exponer pecado estructural, consuelan al remanente y anuncian el fin del opresor. Dos, Elohim celoso, Nahum 1:2. Elohim celoso y vengador es Adonai, vengador es Yudhei Vavhei, y lleno de furor. Adonai toma venganza sobre sus adversarios y guarda ira para sus enemigos. No, no imagínense cómo empezar así un día bonito de Shabbat, hacemos alabanza, cantamos, danzamos, saltamos por el aire, todo bien bonito, guapo, y de repente viene el mensaje de Adonai Elohim y nosotros cantamos que grande eres, su misericordia es grande, tú eres todopoderoso, tú eres wow, y de repente venimos y hoy Elohim es celoso y vengador, lleno de furor. Uy, pero aquí Elohim estuvimos nosotros alabando. Porque, wow, toda la gloria, todo el poder, ¿para quién? Para uno lleno de furor, lleno de venganza. ¿Ves? Por eso a veces los mensajes no pegan, porque buscamos mensajes según nuestra alabanza, según nuestra percepción de Adonai Elohim. Y él quiere decir, no, espérese un poco. Sí, yo soy amor, yo soy misericordia, todo, pero yo también eh, soy geloso. Bueno, no en un término negativo, no hablamos de estos celos que hay en los matrimonios, que estos son destructivos. Hablamos que él es celoso para nosotros cumplir el pacto, para su pacto. Por eso se trata, que nos quiere con celos para su pacto, a 100% para el pacto que hay entre él y nosotros. Por eso él dice que es celoso y él lo dice de una forma positiva. Los celos que hay en los matrimonios, esos son aspectos negativos, destructivos, que nunca consolidan nada. El celo de Adonai Elohim no se edifica. Por eso, el Elohim de pacto no es neutral. Cuando la tierra está, o un sistema o la Kehilá está llena de
de todo tipo de, ¿no?, idolatría, traición, violencia. Por eso él es celoso y dice que él viene ¿con qué? Con su furor. ¿Para qué? Para limpiar. Por eso el Nuevo Testamento no elimina esa verdad. Pablo habla de Elohim que da pago a los opresores, para decir así en palabras, ¿no? Y descanso a los santos. Si leemos en 2 Tesalonicenses 1, de 6 a 8, dice así: es justo delante de Adonai pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros. Cuando se manifieste Adonai, cuando se manifieste Yeshua HaMashiach desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Adonai ni obedecen el evangelio de nuestro Yeshua HaMashiach. Hermanos, fíjense aquí, su furor viene, pero para los opresores. Así dice: es justo delante de Adonai pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vamos tocando otra vez ese tema de cuando vienen crisis, vienen todo tipo de, yo qué sé, pandemias o tribulaciones, en otras palabras. No vienen para nosotros. No se asusten de lo que vaya a venir. Eso no va a venir en contra de nosotros. Él viene para pagar con tribulación a los que os atribulan. Esta gente que a nosotros nos atormenta, no nos deja, dan leyes en contra de la palabra de Adonai Elohim. Esta gente va a estar atribulada con tribulaciones por Adonai Elohim. Por eso es importante dónde estamos nosotros, cómo estamos nosotros. Y entonces estas cosas no nos van a afectar, porque aquí no habla del fin del mundo. Pablo no habla en Tesalonicenses del fin del mundo, sino que habla de este momento, igual que ahora que nosotros vivimos, cuando pasa todo tipo de estos problemas en el mundo. Y van a seguir viniendo, pero no van a venir para nosotros, que no fuimos predestinados a la ira. ¿Sí? En Yeshua no desaparece la justicia, solamente se revela su cumplimiento y su paciencia. Adonai es lento para la ira y grande en poder, pero de ningún modo absolverá al culpable. Adonai tiene su camino en torbellino y tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Prácticamente, si recordamos nosotros, aquí vemos que él está reelaborando la fórmula de Éxodo 34, 6 con 7, que dice así: Adonai pasó por delante de él y exclamó, Elohim, Elohim, Elohim fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Lo mismo dice Nahum: Adonai es lento para la ira y grande en poder, pero que de ningún modo absolverá el culpable. Él está citando la Torá y está advirtiendo con la Torá, así sabemos que fue un profeta real, porque él citaba la Torá, tanto a Israel como a los opresores. Por eso, la idea cuál es: el mismo Elohim misericordioso de Sinaí es también el Elohim que no llama inocente al culpable. Paciencia y juicio no se contradicen. El torbellino y la tempestad son así unas imágenes en donde vemos que la creación entera sirve al juez del pacto. Pedro sostiene la misma lógica, que Elohim no tarda, sino que es paciente. Sin embargo, el día de Adonai llegará. Mucha gente piensa que si Elohim tarda y ellos siguen pecando y nada pasa, como que está permitido por Elohim. Pero Pedro viene y dice no. No, Pedro sigue en la misma línea de Éxodo y de Nahum y dice en 2 de Pedro 3, de 9 a 10, Elohim no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día de Adonai vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay
que en ella hay serán quemadas. ¿Vale? La demora del juicio no debe interpretarse como aprobación. Por eso muchos ministerios confunden la paciencia divina con licencia para seguir mercadeando con la gloria de Adonai Elohim. Y piensan que si no les pasa nada, si todavía siguen ahí fructíferos, como que Elohim aprueba. Era lo que pensaba Nínive, que la economía florecía. Hablarle como que esto va a caer algún día era como un mensaje un poco incongruente con la situación. Porque la gente dice, ay, pero si hasta ahora funcionó, si hasta ahora nunca pasó nada, si hasta ahora, porque su misericordia es grande, su paciencia es grande, pero llega un punto cuando él puede destruir todo esto. 1,4. Él reprende el mar y lo seca, hace agotar todos los ríos, languidecen Basán y Carmelo, y la flor del Líbano se marchita. Fíjese aquí un poco. El mar y los ríos representan fuerzas que en el imaginario antiguo podían sugerir caos o recursos del poder. Basán, Carmelo y Líbano evocan fertilidad y prestigio. Y dice que Elohim puede secar tanto el caos como la abundancia en lo que confían los imperios. Vamos a ver un poco. Sabemos que cuando encontramos un sitio, un lugar, un nombre, una persona, una ciudad, debemos ir a ver en la antigüedad qué representaba, qué era Basán, qué era Carmelo y qué era Líbano. Porque si no definimos muy bien estos conceptos, si no sacamos la información, no vamos a entender el mensaje. Va a pasar el versículo para nosotros así como algo muy esotérico. Algo se dirá, algo se ha dicho, pero no sabemos qué. Entonces ya saben cómo es la estrategia. Van a un diccionario bíblico, un manual bíblico, una enciclopedia bíblica y buscan, o vayan a donde quieran en Internet y buscan toda la información sobre Basán, que era Basán, sobre Carmelo, que era Carmelo, sobre Líbano, que había en Líbano. ¿Vale? Ahora, no vamos a llevar nosotros toda la información de estos tres sitios, de estas ciudades, pero vamos a pasar un poco eh, a definir qué había en Basán, qué era en Basán. En Basán la riqueza principal era que tenían toros y vacas fuertes. Eh, y eso lo vemos también en el Salmo 22,12. Unos toros de Basán dice que me rodean. Bueno, saben este salmo. Es decir, lo mejor en toros en toros y vacas que había era en Basán. Es decir, eh, la mejor carne Wagyu no era de Japón, sino que era de Basán. El mejor asado provenía de esa ganadería premium de exportación, para decir así. Era ganadería premium, lo mejor que había en el mundo, Basán. Tenían suelos volcánicos fértiles, tierra negra, estaba rica en minerales, producción agrícola abundante. Esto es como es en la selva. La tierra muy fértil. Tiras la semilla, ahí va, ni hace falta regar, llueve y crece, porque la tierra está llena de minerales. Exactamente así eh, era la tierra de Basán. Por eso, en el significado simbólico es abundancia material y fuerza económica. Basán. Vamos. Eh, Carmelo. ¿Qué era Carmelo? Agricultura de luz, productividad grande. El Monte Carmelo es como una cordillera junto al Mediterráneo. Producían vino de alta calidad, agricultura intensiva, bosques, cultivos alrededor. Carmelo representa prosperidad agrícola, belleza productiva. Todo lo que tiene que ver con la agricultura lo tenías ahí. Líbano.
riqueza forestal, comercio internacional, especialmente en sus montañas. Tenían esta madera más valiosa del mundo antiguo, que se usaba en los templos, palacios, barcos, eran los cedros del Líbano. Sabemos que el templo de Salomón, en Primera de Reyes capítulo 5 leemos que han traído cedros del Líbano para hacer las vigas del templo. Así, por eso el Líbano era muy famoso por esta exportación de madera y tenía una red comercial muy importante con Fenicia. Así que Líbano, lujo, prestigio, poder estructural, lo que ustedes quieran. Así que viene aquí y dice que Yeshua reprendió el mar, al viento con autoridad, ¿sí? Pero cuando una estructura presume estabilidad económica, imagen impecable y crecimiento constante, debe recordar que toda la fertilidad es prestada. Elohim puede secar la fuente de lo que el sistema idolatra. Nosotros podemos idolatrar sistemas y vemos, wow, qué grandes son. Uy, cuántas quejilás, cuántos números, cuántas fiestas, qué bien está organizado todo, cuánto dinero. Cuando idolatramos sistemas, y es fácil, primero hacemos el sistema y el siguiente paso de la decaída es idolatrar. Por eso no debemos crear sistemas, porque vamos a caer en esta tentación, seguramente, seguramente. Es imposible, es un pecado que tiene como consecuencia caer en otro pecado. Y después caes en otro y en otro, y ya no sales de ahí. Por eso, eh, los sistemas llevan a la idolatría. ¿Y qué dice Adonai? Yo voy a destruir todo, todo, agricultura, lujo, prestigio, todo, yo lo voy a destruir cuando vea eso. Yo lo voy a destruir. Por eso no se pongan ustedes a destruir a nadie, que el Eterno sabe cómo destruir sistemas y Él los hace caer. Por eso nosotros no somos ninguém para ejecutar el juicio en contra de alguien, porque mejor que Adonai Elohim no lo sabe nadie hacer. En Apocalipsis, ¿qué vemos? El mismo patrón de Nahum, juicio global. Nahum era un juicio regional. Prácticamente ni había más cosas ahí. En el mundo no había algo mejor que el imperio asirio. Pero en Apocalipsis, como el mundo está desarrollado, vemos que hay un juicio global, como la Babilonia. La Babilonia no es un lugar, sino que es un sistema entero. Pero el mecanismo es idéntico. Riqueza que lleva a la corrupción, lleva al juicio, lleva al colapso total. Dice así Apocalipsis 18, 11 con 13, porque Nahum está conectado con Apocalipsis 18, 11 a 13. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ningún compra más de sus mercaderías, mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela y especias aromáticas, incienso, mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. ¿Sí? Basán, economía productiva que sostiene al sistema. Y en Apocalipsis todo eso colapsa en una hora. ¿Sí? Así vemos que todo eso colapsa en una hora. Carmelo, fertilidad, abundancia, prosperidad, que da la sensación de estabilidad. Mire, este es el engaño de la prosperidad. Este es el engaño, esta es la mentira que el diablo hace a que la gente se enriquezca más y más y más y más. Como que más riqueza, más estabilidad. Pero nada es estable sin Elohim. Ni siquiera la pobreza es estable sin Elohim. Todo es inestable sin Elohim. Pero el engaño más viene cuando uno ya está muy bien adinerado, muy bien enriquecido y prosperado.
y piensa que, uy, ahí hasta Dios nos obedece a nosotros. ¿Sí? Este es Carmelo. Pero Apocalipsis dice, nunca más se hallará en ti fruto. Con toda la prosperidad y estabilidad que uno tiene, dice, nunca más se hallará en ti fruto. Líbano, sistema visible de poder, ¿no? Infraestructura y lujo. En Apocalipsis dice, ya no se oirá más de ti todo eso. No se oirá más en ti. Nada de lujo y de infraestructura. ¿Por qué? Porque Adonai no solamente juzga eh, el pecado individual, él juzga y colapsa economías, sistemas, culturas completas, ministerios completos, hablando más en nuestros términos. Porque la Babilonia de Apocalipsis no es más que una Nínive, sí, es una imagen de Nínive globalizada. Es decir, Nínive es un sistema imperial antiguo, pero Babilonia es un sistema global final. En Apocalipsis 18 con 11 dice, los mercaderes lloran, el mundo llora porque perdió dinero. El mundo llora porque perdió dinero, no porque perdió justicia. Cuando vienen crisis, cuando vienen cosas, la gente no se arrepiente, solamente le da lástima por lo que perdieron. Viene un terremoto, wow, viene un tsunami, empiezan a llorar y después siguen en lo mismo, siguen en los mismos pecados, siguen en la misma idolatría, siguen con lo mismo. Así es el ser humano, ni siquiera aprende, por eso les destruye por completo. En Naum igual, el sistema se cae, todo se cae, pero nadie se arrepiente. Para que vean la maldad de uno que ve que el Todopoderoso sacude todo. Es decir, todo, si vemos ahí, cae todo. No queda negocio en pie. Quedan sin dinero, pierden el dinero. ¿Y qué hacen al final? Lloran, pero sin arrepentirse. Solo lamentan la pérdida y nada más. Por eso, Nahum 1,4 no es un versículo de historia, sino que es una miniatura profética del fin. Es un patrón escatológico que va a pasar en el final también. Es decir, Elohim permite la prosperidad y una vez de darle a él toda la gloria, ¿qué hace? Hace un sistema. Y este sistema es su inicio de corrupción. Y Adonai Elohim retira su mano para que colapse todo el sistema. Hoy en día tenemos así, Basán, economía global, Carmelo, cultura de abundancia, Líbano, lujo y sistema financiero. ¿Y qué quiere decir Adonai Elohim? Y que lo que parece más sólido es lo más vulnerable bajo juicio divino. Lo que es más sólido. Nunca piensen que lo que ustedes hacen, tienen y consiguen, aunque hagan ministerios grandes, le den la vuelta al mundo con el Evangelio, todo es vulnerable bajo juicio divino. ¿Por qué? Nosotros fuimos creados para ser santos. Lo primero que se le ha dicho a Israel, el primer mandamiento fue, sed santos. Sí, oye, escucha Israel, yo soy, ¿no? Adonai Elohim Adonai. Sed santos como yo soy santo. Este es el propósito de la vida de uno. El propósito no es ni el ministerio, ni la prosperidad, ni nada de eso. El propósito es ser santos. Porque si no soy santos, todo eso cae, se desvanece. Y esa idea de los cedros del Líbano aparece en Isaías 2 y va mucho más allá de lo físico. Va mucho más allá. Y vamos a ver quién son estos cedros. Que no habla de botánica, Isaías 2. Conectamos ahora Nahum con otros profetas. Isaías 2. Dice del 12 al 17. Porque el día de Adonai de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo lo arrogante y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán.
sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fortificado, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada. Solo Adonai, Elohim, será exaltado en aquel día. Aquí habla de los cedros del Líbano, habla de las encinas de Basán, otra vez. Pero ya vamos viendo de que no, los cedros del Líbano aquí no son árboles solamente, sino que son una categoría de gente, una categoría teológica, vamos a decirle así, del orgullo humano elevado. Porque así empieza. Adonai de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. ¿Vale? Aquí no, ahora él no está hablando en contra de la naturaleza. Él no está tirando bosques abajo, sino que está hablando de personas. Por eso los cedros del Líbano representan lo más alto, fuerte, bello, imponente del mundo, de todo el mundo antiguo. ¿Sí? No está hablando Isaías de botánica, él está hablando de sistemas humanos exaltados, imperios religiosos, líderes influentes, famosos, protagonistas, estructuras de poder, eh, iglesias institucionalizadas. No, somos institución, somos Casa de Israel, internacional, ¿sí? Instituciones que han llegado a ser religiones, porque han institucionalizado algo que Elohim ha dicho que era de él. Nosotros no podemos institucionalizar una quejilá. La quejilá es de Adonai Elohim. No importa si está reconocida por el Estado o no está. A nadie le importa eso. Es de él. Cuando hacemos instituciones, hacemos sistemas. Y queremos que seamos internacional. Ministerio israelita, Alef-Tav internacional. No, esto es juicio. Ay, que el Eterno me libre de estas ideas, que nunca las he tenido. Pero eso es lo que crea la soberbia y la altivez. Wow, estamos en todo el mundo, dimos la vuelta a todo el mundo. Nuestra emblema llegó a los confines de la tierra, ¿en serio? Toda la tierra va a ser llena de la gloria de Adonai Elohim. Y su nombre será conocido en todo el mundo porque todo ojo lo verá. Y toda lengua confesará que la emblema, el logo que va a confesar toda lengua. Cuando digo toda lengua, no solamente en hebreo. Toda lengua confesará que Yeshua es el Señor. En griego dice Yud-Hei Vav-Hei. Yeshua es Yud-Hei Vav-Hei. Esto va a confesar toda lengua en el mundo. No va a confesar nuestro logo, nuestra institución. No se equivoquen. Si todavía pertenecen a esas cosas, salgan porque va a estar bajo el juicio de Adonai Elohim, porque dice, él es Adonai de los ejércitos, ¿sí? De los ejércitos, el jefe de los ejércitos, el capitán de los ejércitos, vendrá sobre todo soberbio altivo. No estén bajo eh, iglesias, instituciones, quejilás que se han institucionalizado, porque Adonai de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio altivo, sobre todo arrogante y será abatido. Dejen al menos que los arrogantes sean abatidos, ¿no? Que no vayan ustedes con ellos también al mismo juicio. Porque están ahí registrados, porque pertenecen y porque cotizan. No se metan en estos problemas, porque yo estoy predicando en Adonai Elohim que dice todo lo contrario. Pues, Isaías 2, en hebreo, es así. Cedros del Líbano, poder natural. Encinas de Basán son la fuerza. Montes altos, autoridad. Las torres, seguridad. Las naves, comercio. Es decir, todas las dimensiones del poder humano, natural, político, económico, militar,
serán humilladas. Por eso los cedros del Líbano modernos, vamos a los modernos, son todos los sistemas financieros, mega iglesias o mega estructuras religiosas, porque una mega iglesia puede ser ahí aislada. En Houston no había la mega iglesia del Joel Osteen, pero él no es que él tenía estructuras por todo el mundo. Era una mega iglesia con una estructura grande dentro de la ciudad, pero hay estructuras, no son iglesias grandes, pero son mega estructuras por todo el mundo, controlan, tipo Vaticano. Nosotros somos los capos y los demás están debajo de nosotros. ¿Sí? Qué pena. Si uno no tiene como cabeza a Yeshua y tiene como cobertura a otro humano. ¿Sí? Entonces, este humano que le vendió esa mentira que es la cobertura de él y que tienes que estar bajo una cobertura, esto es soberbia y altivez, esta es arrogancia. La cabeza es solo Yeshua. La cobertura del varón, así dice la palabra. La cobertura de cualquier varón es Yeshua. Primera de Corintios. Lean Primera de Corintios 11, versículos de 1 a 3. La cobertura de cualquier varón, aunque sea pastor, ministro, quien sea, el Papa del Vaticano, la cobertura es Yeshua. Yo no tengo otra cobertura más que Yeshua. Si alguien se inventa una cobertura y te invita a estar debajo de esto es altivez, soberbia, arrogancia. Esto es burlarse de quién es Adonai Elohim, burlarse de la cabeza que es Yeshua. Estos son los cedros del Líbano que van a estar destruidos por su altivez. Los modernos, porque nosotros ahora estamos actualizando el mensaje de los profetas para entenderlo, porque si solamente lo vemos ahí como era antes, nada aprendemos. Debemos identificar hoy en día cuáles son los cedros del Líbano. Pues míralos, instituciones, sistemas religiosos. Estos son los cedros del Líbano. Líderes influyentes, plataformas globales. Nosotros te ofrecemos una plataforma, ¿no? ¿Qué dicen las coberturas? Ahí es una plataforma donde uno puede hacer el ministerio, lanzarse. La única plataforma de poder es Ruach HaKodesh, es el espíritu de Adonai Elohim. Si no tienes esta plataforma que se llama Ruach HaKodesh, no tienes nada. Solamente vas a conseguir un éxito humano propio. Pero no fuimos llamados a eso. No, nosotros no fuimos llamados a ser exitosos. Nosotros, el único nombre que hacemos exitoso en toda la tierra es el nombre de Adonai Yeshua HaMashiach. Para que en su nombre, ¿no? Se doble toda la rodilla. No que se doble, no que se doblen todos bajo nuestra emblema. Por eso, hermanos, Elohim no compite. No crean sistemas porque él no compite. Él cuando ve un sistema, derrumba todo lo que compite con él. Por eso quedemos tal y como estamos. Injertados en el olivo, hermanos, que vivimos en Nejad y que tenemos como cabeza, como nuestra cobertura, a Adon Yeshua HaMashiach. Si nos saltamos de estos límites, somos los cedros del Líbano, que vamos a estar destruidos. ¿Y cuál es el pecado que se le imputan a estos líderes religiosos? Soberbia, altivez, arrogancia. Esta es la realidad. ¿La hay hoy en día? Sí que la hay. ¿La vemos? La vemos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos metemos? No, nos apartamos. ¿Para qué? Para no ser juzgados con ellos. A 1,5. Los montes tiemblan ante él, las colinas se derriten, la tierra se levanta delante de él. Se levanta delante de él, el mundo y todos los que habitan en él. Hebreos capítulo 12 dice exactamente lo mismo. 12, 26, 27. Dice así en Hebreos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo.
Y esta frase, y una vez más, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Elohim vuelve a sacudir no solamente la tierra, sino también los cielos, para que permanezca lo inconmovible. Por eso se sacuden las cosas. ¿Fue sacudido Job? Sí. ¿Y qué fue de esta sacudida? Perdió todo, lo físico. ¿Y qué quedó? Lo inconmovible, lo espiritual. Él quiere ver, él sacude todo, hasta nos quita todo. A ver, ¿usted cómo queda? ¿Cómo reacciona? ¿Qué queda de usted cuando ya no tiene nada material? En este mundo físico no tiene nada. ¿Qué queda de usted? ¿Queda la justicia? Bueno, si queda la justicia, ¿qué dice él? Le dio 10 veces más. Por eso hay sacudidas en la vida. A ver, nos extraviamos, lo seguimos, lo dejamos, tiramos la toalla. ¿O qué hacemos? Y en Hebreos 12 dice Pablo, sí, él va a sacudir todo, a ver qué queda de nosotros. Tienen que pasar estas sacudidas. No prediquemos que es solo amor y misericordia. No, las sacudidas son parte de las pruebas. Tirar todo abajo en la vida de uno es parte del plan de la salvación. Porque la fe tiene que estar bajo prueba. Porque si la fe no es probada, ya sabemos que no vale, ¿no? Ya sabemos, es claro, lo dice claro. Hasta pasa por fuego. Primera de Corintios dice que la fe de uno va a pasar por el fuego, a ver qué queda de ella. Y no hablamos al final. Ahora, durante estemos aquí con vida, la fe tiene que ser probada por fuego, por una sacudida, o dos, o tres, o varias. ¿Por qué? Para que salgamos de ahí mejores, fortificados. Yo veo que las iglesias hoy temen al gobierno, a las élites económicas, a las plataformas mediáticas. Y la verdad es que tienen que recuperar una visión alta de Elohim. Aquí hacen elecciones, tienen elecciones ahora en abril, en Perú. Uy, es que parecen que andan locos. Parecen que andan locos todos los miembros de las iglesias. No hablan más que de la política. Yo me quedo, digo, uy, si invirtieran todo este tiempo en predicar el evangelio, estar en las calles, estaría Perú todo alborotado. Y hablan de política y no paran. Veo por los grupos, es que no paran, hablan solamente, están estresados a ver quién sale, están preocupados que salga uno, están tan metidos, le temen a la política, le temen a los gobiernos, le temen a las élites. Hablamos tanto de conspiración, no hablan tanto de conspiraciones, hermanos. Os he dicho, todo lo que pasa en el mundo viene como un juicio. Son tribulaciones para tribular a los impíos, no a nosotros. Dejen a los gobiernos, dejen a las élites, dejen las conspiraciones, dejen todo eso. No son para nosotros. Para nosotros es una vida en santidad que nos va a llevar a proteger debajo de sus alas. Es lo que nos dice la palabra. Si vivimos en obediencia, nosotros vamos a estar siempre protegidos, siempre bendecidos. Y hasta en las pruebas vamos a salir más que vencedores. Este es el mensaje. Nosotros debemos ser esta gente que predica lo vivido y le dice al mundo, mira, a mí también me pincharon, no me pasó nada. Podían meterme 10 dosis porque soy hijo de Adonai. No me quedó otra. Soy hijo de Adonai. Los que se murieron, es que era el plan del Eterno. Tenían que desaparecer. No les tememos tanto miedo que va, lo que va a venir, lo que va a pasar. Déjalo que venga, que no viene para nosotros, es juicio contra el mundo. Qué bien que vienen estas cosas para que vean los demás que entre todos nosotros salimos más que vencedores. Qué bien que vienen. Así damos testimonio de Adonai Elohim,
que es nuestro Adón y que siempre nos eleva por encima de las circunstancias. 1,6. ¿Quién permanecerá delante de su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las peñas son desplazadas por él. Son dos preguntas retóricas, ¿sí? Que nos ponen bajo el examen. No se discute si Elohim tiene derecho a juzgar. Se afirma que nadie puede resistir ese juicio en sus propias fuerzas. Las rocas, emblemas de resistencia, todas son quebradas. Y en Apocalipsis vemos que se retoma este motivo cuando reyes y poderosos buscan esconderse del rostro de Adonai. Así dicen Apocalipsis 6, 15 al 17. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Ves? Esta gente, esta gente está desesperada. Se meten, se hacen cuevas, bunkers, ahora le llaman bunkers. ¿Sí? Están preparados. He visto gente, invirtiendo millones para estar preparada y abastecida para cuando venga el fin del mundo. Cuando es más fácil arrepentirse y ni llegar a pasar por eso. Usted se da cuenta que malo es el humano a la hora de rechazar el arrepentimiento. Prefiere invertir la riqueza en escaparse como del fin del mundo que arrepentirse. Pero si es fin del mundo, ¿cómo vas a escapar? Que es ilógico. Aunque usted esté ahí bien medido. Pero si es el fin, es el fin. Es el fin, es el fin. No tiene lógica. Ay, me voy a meter debajo de la tierra, a mí no me va a pasar nada. Sí, pero es el fin. Al final va a arder toda la tierra. Contigo, con todo. Con el búnker, con la cueva, con lo que tengas por ahí. Y no le importa. Ni aún así quieren arrepentirse. Debemos llevar este mensaje a la calle, a la gente, que sea más consciente. Un día he predicado aquí en Santa Rosa de Apocalipsis 15, ahí de plagas y eso. Salía sangre de los mares. Uy, no le quedaba a uno salida, ni siquiera en los búnkers, en las cuevas. La gente no conoce este mensaje. Hay que predicarlo claramente. El temor de Adonai casi que ha desaparecido de muchos púlpitos. El mundo menos conoce sobre eso. Lo que más se hace es que se celebra la experiencia, pero no se soporta la idea de una santidad que examina, pesa y quiebra. 7. Bueno es Adonai, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que se refugian en él. Uy, después de tanto juicio, viene ahí un poco de alivio. ¿Sí? Bueno es Adonai, fortaleza en el día de la angustia. Ya saben, día de la angustia es día de su ira. Y también significa los días finales. Y conoce a los que se refugian en él. Uy, ¿ves? Hay los que se refugian en él. Eh, y este fue el mensaje que de hecho ha dicho Yeshua en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Ves? ¿Dónde está, dónde está nuestra protección? ¿Sí? ¿Qué significa se refugian en él? Exactamente eso. Los que vinieron a Yeshua, los que llevaron su carga, su yugo. 1,8. Pero con
inundación desbordante hará consumación completa de su lugar, y a sus enemigos perseguirá la oscuridad. ¿Ves? La destrucción viene para sus enemigos, para los que no se refugiaron en él. Se dice Primera Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense ustedes que Israel siempre ha hecho este error, ha confiado en las alianzas externas. Y hoy en día, lo que le pasa a Israel es porque confía en esta alianza que tiene con Estados Unidos. Esta alianza que tiene con Estados Unidos la va a llevar a la perdición, porque Israel incluso hoy en día, que supuestamente siguen a Adonai de a Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de la Torah, confía en alianzas externas. Y estas alianzas son tan engañosas porque van a llevar a Israel a ese punto. Cuando digan paz y seguridad, ahí es donde va a venir la destrucción. Paz y seguridad también es un lema que se usa de una manera subliminal en los ministerios. Nosotros te ofrecemos una cobertura. Aquí vas a estar tranquilo, nos protegemos uno al otro, nos ayudamos uno al otro. ¿Sí? Paz y seguridad. Paz y seguridad es un lema que lo usan los que están bajo el juicio de Adonai Elohim. Nuestra paz y seguridad no debe estar en alianzas humanas. Nuestra paz y seguridad no debe venir de estructuras humanas, ni siquiera religiosas. Nuestra paz y seguridad tiene que depender a 100% de Adonai de los ejércitos. Por eso no nos refugiemos en los pastores, no nos refugiemos en ministerios, no nos refugiemos en líderes, no nos refugiemos en confraternidad, no, nos refugiemos en Él. Porque cualquier otro tipo de paz y alianza y todo, esto es para la destrucción de uno. Que cuando dirán paz y seguridad, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto, sufrir una vez más, y una vez más, y una vez más, repentina. Y cada vez más, porque dice como los dolores a las mujeres encinta, ¿vale? Es decir, se aumenta. No se metan debajo de ningún tipo de sistema, no se sometan a ningún tipo de sistema. ¿Por qué? Porque ¿qué le espera? Destrucción repentina. Eso es lo que debemos aprender de Nahum, porque hay sistemas que parecen sólidos hasta el día en que todo colapsa de una vez. Y los súbditos del juicio no niega su larga gestación. Durante años Elohim toleró, pesó y esperó, pero no lo va a esperar para siempre. Han visto mega iglesias en Estados Unidos, uy, años, pero ¿a dónde llegaron? Nada. Veía un día una noticia de la iglesia de Joel Austin, 16,000 sillas ya están vacías, de tremenda iglesia. No pueden pagar las deudas, la gente no ofrenda, no diezma, estaba en un colapso. ¿Ves? No significa que si tanto tiempo fueron, como dicen ellos, que fueron bendecidos, ¿vale? Pero no significa que si por tanto tiempo Elohim les ha dejado, no significa que él estaba de acuerdo. Él llevó a la ruina todo, porque a él no le gustaba eso. Y lo va a llevar a la ruina poco a poco. ¿Ves? Que dice destrucción repentina. ¿Sí? Repentina. Y van ahí aumentando hasta que no queda nada. Dice, ¿qué temáis contra Adonai? Él hará consumación completa, no se levantará dos veces la angustia. Es decir, una vez te da, te destruye, no viene dos veces, tres veces, anda detrás tuyo. ¿Sí? Eh, en Hechos 4:26, ¿qué dice? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra Yudhei Bajei y contra su ungido, contra Mashiach. ¿Ves? Adonai se ríe de todas estas conspiraciones.
Él no les importa nada, él destruye todo en un segundo. Vamos al 1:11. De ti salió el que maquina mal contra Adonai, consejero de perversidad. ¿Ves? Ese término, eh, consejero de perversidad, Belial, aparece también en 2 Corintios 6:15, ¿sí? Para marcar la incompatibilidad entre Adonai y la perversidad. Por eso, detrás de muchas crisis eclesiales hay consejeros de perversidad, voces que convierten la astucia en sabiduría y la manipulación en liderazgo. En 12 dice, así dice Adonai Elohim, aunque estén enteros y asimismo numerosos, aún así serán cortados y pasarán. Aunque te afligí, no te afligiré más. El principio coincide con la enseñanza de María. Elohim derriba a todos los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Eso lo vemos en Lucas 1:52. Es decir, en las quejilas de hoy, tamaño, presupuesto y presencia internacional no prueban nada delante de Adonai Elohim. De muy grande que sea, de mucho presupuesto que tengan y de mucha presencia internacional, esos no prueba nada delante de Adonai Elohim. Muchas veces lo numeroso es cegado precisamente por su soberbia. Por eso este versículo 1:12 de Nahum es palabra que humilla al soberbio y levanta al que se refugia en Elohim. Por eso la pregunta principal no es solo qué le ocurrió a Nínive, sino qué revela este versículo acerca del carácter de Adonai Elohim y qué denuncia él a nuestra hora. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus ataduras. Él nos quiere libres. Es decir, ¿por qué estaban en ataduras? Porque se metieron solos. La gente se mete bajo sistemas porque quiere. Tanto en el gobierno se meten a la política porque quieren y están bajo un yugo político. Se meten dentro de sistemas, de ministerios, donde tienen un yugo humano porque quieren. Pero Elohim dice, y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus ataduras, pero hay que dejarlo. Si usted sí quiere estar ahí, sigue, pero Yeshua ha dicho que el Espíritu de Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes eran estos oprimidos? ¿Quiénes eran? Los que estaban y vivían bajo el judaísmo, vivían bajo estos sistemas del judaísmo, que da igual que era fariseo, que era eh, esenio, que eran bajo un sistema. Y él ha venido a sacarlos de los sistemas, a hacerlos libres, pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, que les enseñas que están mal y no quieren ver, y poner en libertad a los oprimidos, porque es lo que hacen los sistemas, solamente se benefician de uno, por eso son oprimidos. La enseñanza está contaminada y te dan comida chatarra, te dan una palabra alterada eh, con ¿cómo se llaman? Carbohidratos rabínicos y te vacían los bolsillos, peor que McDonald's. Al menos la comida de McDonald's cuesta es $5 o $6, ¿sí? Pero estos te dan comida alterada y te vacían de diezmos y más ofrendas por allá. Y él quiere sacarnos de estas cosas, de no estar en ningún sistema. Por eso, hay yugos ministeriales, culturales y espirituales que solamente se rompen cuando Elohim visita a los opresores con justicia.
Así que no estén por ahí cuando venga Él con su justicia. Así que, hermanos, en conclusión, basta ya de llamar estabilidad a la opresión, éxito a la rapiña, influencia a la seducción y prudencia al silencio cómplice. El libro de Nahum sigue pronunciando, ay, ¿no? Ay de ustedes, ay de todo, ¿no? Sigue pronunciando muchos ayes de estos sobre toda ciudad, instituciones o ministerio que acumule prestigio sobre la sangre o los esfuerzos de los demás. El Elohim del pacto no ha cambiado. Todavía pasa a las naciones, visita a las quejilás, examina a los pastores y oye el clamor de los afligidos. Por eso Nahum confronta a la quejilá que prefiere plataformas a santidad, prefiere a los ministros que comercian con heridas humanas, a los líderes que devoran al rebaño para alimentar su casa, a las liturgias que entretienen pero no producen temor de Adonai, a las profecías que prometen paz mientras el pecado estructural sigue intacto. La palabra profética no fue dada para blindar imperios religiosos, sino para derribarlos cuando han usurpado el nombre de Adonai Elohim. La hora exige centinelas, no publicistas, pastores y no depredadores, intercesores y no actores, verdad y no narrativa. La quejilá no necesita más maquillaje, necesita duelo. No necesita más marca, necesita arrepentimiento. No necesita más redes de lealtad ciega, necesita luz. El problema de Nínive no fue solamente que hizo violencia, fue que convirtió la violencia en sistema, la mentira en hábito, la seducción en estrategia y la soberbia en identidad. Aún así, el libro no termina en desesperación para el remanente. En medio del trueno se oye, buenos Adonai, fortaleza en el día de la angustia. Para los que se refugian en él, hay conocimiento, cuidado y preservación. Pero eso, por eso el llamado final no es a la paranoia, sino al refugio, no a la venganza carnal, sino al temor de Adonai, no al cinismo, sino a la fidelidad. Nínive cae, el refugio permanece. El reino de Adonai Elohim no necesita marketing para sobrevivir, solo verdad para ser proclamado. Así que, amados hermanos, vamos a aprender de que lo único que vale delante de Adonai Elohim no es la soberbia, sino un espíritu humilde en donde nos refugiamos en cualquier aspecto de la vida, nos refugiamos en él. Y lo demás que está a nuestro alrededor va a estar juzgado, destruido, arruinado. Que el Eterno nos ayude a nosotros ser estas personas que vivimos para Él, lo buscamos para Él y lo tenemos a Él como nuestro escudo, para así andar de gloria en gloria, en victoria en victoria. El Elohim nos bendiga a cada uno. Bendiciones. Shalom.